Alfonso, compañeros, han pasado 5 años desde aquel marzo de 2020, cuando el mundo cambió para siempre. Un virus desconocido llegó para poner a prueba a toda la humanidad. En solo 3 días, el COVID-19 se llevó a 7 maestros santanderianos. El sindicato de educadores... Las alarmas en nuestro departamento de Santander. Se reportan 13 nuevos casos. Porque en el departamento de Santander fue declarada la alerta roja hospitalaria. Colombia, por supuesto, no fue la excepción y Santander vivió momentos de incertidumbre, dolor y resistencia. El 6 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud confirmaba el primer caso de COVID-19 en el país, una joven de 19 años que había llegado de Italia a Bogotá. Desde ese momento todo se aceleró. En cuestión de días, el miedo se apoderó de las calles, los comercios cerraron, la gente se confinó en sus casas y los hospitales se prepararon para lo que vendría. El 20 de marzo, en 10 días, se conmemorarán 5 años de haber llegado la noticia a Santander, en un hombre de 60 años en Florida Blanca. La alerta creció y con ella las restricciones. El virus avanzaba y el 7 de abril de 2020, Barranca Bermeja registró el primer fallecimiento por COVID-19. Se trató de José Joaquín Urbina Guerra, de 62 años. Con su muerte, el temor se convirtió en realidad. Nadie de nosotros estaba a salvo. El 2021 trajo el peor momento. En junio y julio, las unidades de cuidados intensivos colapsaron. No había camas suficientes, no había oxígeno suficiente, no habían médicos suficientes. Las ambulancias recorrían la ciudad buscando dónde dejar a un paciente. En los hospitales, el personal de salud luchaba contra el cansancio, mientras afuera las familias esperaban noticias que muchas veces eran desgarradoras. Los municipios más afectados fueron Bucaramanga, Florida, Piedecuesta y Girón. Más de 6.000 santanderianos perdieron la vida, cada uno con una historia, con una familia, con un nombre que el virus se llevó. Las imágenes de la pandemia siguen frescas en la memoria: los toques de queda, el aislamiento, la obligatoriedad del tapabocas, las filas interminables para conseguir el mercado, la incertidumbre de quienes vivían día a día, el transporte público vacío, las iglesias cerradas, las plazas en silencio, mejor dicho, el caos, digamos, el caos del silencio. Pero también hubo solidaridad, se organizaron brigadas de ayuda, las donaciones de alimentos fueron alivio para muchas familias y las redes de apoyo nacieron entre vecinos que antes no se conocían. La llegada de la vacuna en el 2021 fue el primer rayo de luz en medio de tanta oscuridad. Aunque hubo dudas y largas esperas, poco a poco los santanderianos nos fuimos inmunizando. Fue un proceso lento, pero trajo consigo la esperanza de que la vida podía regresar. Hoy, 5 años después, recordamos a los que se fueron, a los médicos y enfermeras que se convirtieron en héroes, a los comerciantes que lucharon por no cerrar, a las familias que aprendieron a despedirse desde una pantalla. Compañeros, la pandemia nos dejó cicatrices sin duda, pero también nos enseñó, nos recordó que la vida es frágil, que un abrazo puede ser un lujo y que al final lo más importante siempre serán las personas. Hoy, 5 años después, Santander sigue adelante, porque como siempre, esta tierra ha sabido resistir.